Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso domingo, ¿verdad? Al fin sale el sol. Hay que poner un título a lo que vas a compartir, un poco sirve de guía, y muchas veces el título responde a un sentir, a una idea. Y ese título vino a mi cabeza porque es realmente así. La palabra de Dios es fácil y está al alcance de cualquiera. No hace falta tener una formación profunda ni ser un gran intelectual. No, cualquier persona, cualquier hombre o cualquier mujer puede entender la palabra de Dios porque es fácil. Decía esto porque de todos los apóstoles, los 12 apóstoles, todos ellos eran judíos, pero el único que era un maestro de la ley, que era un rabí, era Pablo. Y eso de alguna manera venía a mi mente, ¿no? Cualquiera de los apóstoles, algunos no tenían ninguna formación, eran personas humildes que hacían un trabajo manual, Dios también los llamó. No hubo un obstáculo para que Dios no llamara, Jesucristo no llamara a uno de esos 12, porque lo que hicieron fue recibirle a Él, y eso cambia, eso transforma la vida. Por eso decía que todos ellos eran judíos, pero el único maestro, y además fariseo, que era la rama dentro del judaísmo más estricta, más fundamentalista, era Pablo. Ese era Pablo. Y el Señor lo cambió. Eso también nos muestra la capacidad que tiene Dios de cambiar las vidas. El más duro, el más extremista puede ser cambiado cuando el Señor quiere tocarle el corazón. El mismo Pablo hace gala de esto, de que él era quien era. Y en algunos versículos lo podremos leer y veremos cómo él mismo, en algunos libros del Nuevo Testamento, vemos que él se presenta de esta manera. Pero lo hacía un poco para que los que oyeran esas palabras entendieran que no importaba. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Incluso el lugar donde nació, y ir dando pistas, presentándose de alguna manera. Cuando enviaba una carta, él se presentaba quién era. Lo hacía un poco por contraste. Normalmente eran judíos, y otros también gentiles, que leerían esas cartas que le enviaba. Y él quería presentarse para mostrar que les entendía, que sabía quiénes eran y cómo pensaban. ¿Quién lo formó? Que era muy importante en la religión judía y en la cultura judía decir quién te había enseñado. Había profesores que tenían más prestigio unos que otros. Conforme a la ley de nuestros padres, lo recalca. La ley en la que vivían, el legalismo en el que vivían el pueblo elegido, Israel, celoso de Dios, eso sí que lo tenían. Tenían pasión por Dios. ¿Seguimos? Y ese punto también es muy importante. Perseguía yo a este camino, se refiere, como saben, a los cristianos, a los creyentes. Al principio a los cristianos se les conocía como los del camino, porque andaban de un sitio para otro. A los del camino, es tanto como decir a los cristianos, a los que han aceptado a Cristo, hasta la muerte. O sea, no les hacía cosquillas, los prendía con el ánimo de juzgarlos y condenarlos. Y llevarlos a la cárcel, y tanto hombres como mujeres, no le importaba. Él por este celo malentendido, era capaz de esto, ¿no? Y como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas, yo fui a Damasco, o sea que estaba empeñado no solamente en pensarlo, sino actuaba. Él creía firmemente y lo llevaba a cabo en lo que pensaba. Era un hombre equivocado, pero correcto en cuanto a que a lo que pensaba, él lo llevaba a cabo. También a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Este castigo muchas veces era la muerte. ¿Otros filipenses?
él les decía, yo os entiendo, porque de alguna manera entendía cómo habían sido educados, entendía muy bien la cultura en la que vivían y muchos se seguían aferrando a ella, como él mismo. Circuncidado, que eso era obligatorio, todo varón tenía que ser circuncidado, y además de una tribu, descendiente directo de una de las tribus, la de Benjamín, hebreo de hebreos. De alguna manera, yo tengo un amigo andaluz que dice, ¿cómo se nota que Pablo debía ser andaluz? Por exagerado, quiero decir que él hacía mucho hincapié en lo que era cierto, no, él no mentía, ¿no? Pero lo destacaba. De alguna manera les estaba diciendo, yo soy el que os estoy, y se presentaba, ¿no? Claro, pero lo hacía no con el ánimo de presumir, no había ninguna intención de presumir en estas palabras, en esos versículos. Lo que él quería que vieran que era un interlocutor válido, que les entendía, se ponía en su piel. Y nosotros también deberíamos ponernos en la piel de los demás, ¿no? Pensar como pensamos y creer lo que creemos, evidentemente, pero también ser conscientes de que los demás quizá piensan otras cosas equivocadas muchas veces, pero que no por ellos tienen que ser enemigos o antagonistas nuestros, ¿no? De alguna manera Pablo quería que cambiaran. Él amaba a su pueblo. Y debemos amar a nuestro pueblo. Debemos amar, y nuestro pueblo hoy en Mallorca, debemos amar a todos los que están en Mallorca, sean mallorquines o sean rusos, no importa. Debemos amar a Mallorca, porque ahora estamos aquí. Y él amaba a su pueblo también, y les escribía para que le entendieran y para que le conocieran. Les costaba, el problema mayor del pueblo judío, y de los romanos en este caso, era que la Iglesia de Roma, que les costaba aceptar que la justicia de Dios es por fe. Eso es algo que es difícil de aceptar. Cuando llegamos a Cristo, si conocemos algo del Evangelio, de la Biblia, pues bien, no nos choca tanto, pero si no tenemos ninguna idea, nos resulta muy difícil aceptar que algo tan grande que puede cambiar y que cambia nuestra vida, simplemente basta decir, Cristo, yo te recibo, y confesar los pecados. Eso es algo que al que llega Cristo muchas veces, precisamente esa facilidad, esa sencillez, es lo que uno esperaba quizá otra cosa, ¿no? Les costaba aceptar que la justicia de Dios es por fe, accesible a todos, sin distinción. No hay ninguna barrera de ningún tipo, ni de raza, ni de género, ni de situación, ni de nivel, nada. No hay ninguna traba, ninguna barrera que impida recibir a Cristo. Es universal. Pero muchos le rechazaron, como hoy muchos siguen rechazando al Señor. Y ese es parte del problema del mundo, ¿no? Hoy también le rechazan. Parcial o completamente. Se puede también rechazar al Señor en parte. Hay cosas que nos gustan, pero otras cosas ya son más difíciles. Pablo avanza en lo fundamental de la Iglesia, porque su idea principal era mostrarles a los romanos la facilidad de la salvación, que era por fe. Solamente nos podemos salvar por fe, cuando aceptamos a Cristo y le recibimos como Hijo de Dios y Salvador nuestro. También la idea de Pablo era que vieran que la Iglesia, la labor de la Iglesia es evangelizar. El Señor fundó la Iglesia con este objetivo, no para recibirnos solo los domingos, que también, por supuesto, sino para que fuera un poco la sucursal, y de que desde la sucursal el Evangelio se expandiera en todo lugar. La función principal de la Iglesia es acogernos, es curarnos cuando estamos heridos, estar con nosotros, pero es evangelizar, es salir a la calle y decirle al mundo que en Cristo está la salvación. Él nos abre su corazón y expone el error de Israel. También nos muestra la belleza del Evangelio. El Evangelio es muy bello, la Biblia es muy bella. Hay quizá algunos libros más difíciles. Alguno podría pensar, bueno, Números, Levítico, sí, cierto es, son algo difíciles de leer, pero la Biblia en sí es hermosa. El Nuevo Testamento es precioso. Cuando tú lo lees,
con el corazón, con las ganas de que te hable, y te va a hablar. Y siempre te mostrará cosas nuevas. Pablo quiere confrontar a la iglesia de Roma con la necesidad que tenían. También la cercanía de Cristo. No tenían que ir a buscarlo muy lejos. Estaba allí. Está aquí también con nosotros. Y la misión que tiene la iglesia: proclamar el Evangelio y proclamar a Cristo. Eso era lo que Pablo les quiere decir en esta carta. La necesidad. Israel oyó. El pueblo de Dios había escuchado el llamado de Jehová, de Dios, a que abandonaran su justicia humana de la carne imperfecta e impotente y se acercaran a Dios en fe. Y no habían oído. Y muchas veces les envió profetas, les envió hombres para que rectificaran, para que cambiaran. Los castigó también algunas veces para que se dieran cuenta de su error, porque el ser humano somos, en mallorquín, una expresión que es difícil de entender, se dice caparruts. Caparruts es obstinados. Y en mallorquín tiene una fuerza. Si tu padre o tu madre te dice, eres un caparrut, te está riñendo, te está diciendo que eres indomable. Casi la traducción al castellano sería indomable. ¿Hay algún caparrut aquí? Tengo que levantar mi mano, hermanos. He sido muy caparrut. Lo sigo siendo a veces. Sigue costándome a veces doblegar. Los que me conocen, que me quieren y me tienen paciencia, saben que soy bastante. Aunque intento, les prometo, controlarlo, porque ya a mi edad es necesario que aprenda. No sé si tendré mucho más tiempo de cambiar, ¿verdad? Pero bueno, el Señor sabe. El apóstol, además, sigue el argumento del capítulo 9, los 3 anteriores al capítulo 10, porque es muy importante. De hecho, los estudiosos dicen que deberían entrar en el capítulo que hemos leído. Y dice así, el versículo 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso realmente sintetiza todo el capítulo que hemos leído, que quiero compartir con ustedes. La salvación no era por ley, por la ley del hombre, esa justicia imperfecta. La salvación era, es y será por fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva y nos lleva a su presencia cuando le recibimos. Él expresa su dolor. Pablo amaba a ese pueblo. ¿Y nosotros sentimos ese dolor por aquellos que no han recibido a Cristo? Yo creo que sí, que todos de alguna manera, primeramente a nuestros familiares que quizá no reciben al Señor, no aceptan a Jesucristo, eso es el primer dolor que nos causa, ¿no? Aquellos que están cerca de nosotros, a los que queremos, a los que quisiéramos que también recibieran y tuvieran el gozo de la salvación y no lo reciben. Y quizá pasan años y oramos y pensamos que nuestras oraciones no las recibe Dios. Sí, hermanos, las escucha. Pero el Señor tiene un plan para cada vida. El Señor nos escucha y en su misericordia a veces nos concede lo que le pedimos, pero el Señor es soberano. Él tocará las vidas que Él quiera tocar, así como tocó un día la nuestra, también tocará la de aquellos a las que nosotros le presentamos. Les habla como judío, por eso yo decía que él se presentaba en sus cartas como quien era, como judío, diciendo: yo os entiendo. Dice: mira, si os entiendo, que yo he sido como vosotros. Y eso quizá es el ejemplo más gráfico. Cuando tú a alguien le dices: yo te entiendo, usaremos un vicio menor, que también es grave, el tabaco, ¿no? Cuando alguien ha sido fumador y deja el tabaco, cuando habla con un fumador,
le dice, yo te entiendo, yo sé que lo difícil que es dejar esto. Si has sido fumador, puedes experimentarlo, ¿no? En un sentido, Pablo es lo que estaba diciendo, yo también me he movido por la carne, por las obras de la carne. Sé lo que pensáis y sé que actuáis porque eso lo tenéis interiorizado. Pero tenéis que cambiar, de alguna manera lo estaba diciendo. La palabra es fácil, la salvación es sencilla, no tenéis que hacer nada. La justicia de Dios les parecía insuficiente. De hecho, no es que Dios no hubiera hablado a Israel, les habló mucho y muchas veces, pero ellos quisieron mejorarla. Ellos dijeron, no, eso es muy sencillo. Y fue cuando empezaron a buscar a Dios por el sacrificio, por las obras de la carne. Y de alguna manera lo que les llevaba a esto era a que se alejaban de Dios cada vez más. Y no amaban realmente a Dios. Tenían un celo, la palabra nos dice celo, era más bien una pasión, pero una pasión en la que Dios no era el centro de esa pasión. Era la manera de mostrar a los demás que amaban mucho a Dios. Nosotros también podemos a veces hacer cosas para mostrar que amamos mucho a Dios. Pero el amor a Dios tiene que ser desde el corazón, desde el espíritu, con la verdad. Cristo fue el fin de la ley. Eso era la idea central, es la idea central al pueblo judío. El fin de la ley que entendían ellos, Cristo acabó. Ahora la ley ya no existía, la ley como la habían entendido ellos. Ahora lo que había era esa fe que Dios nos da por gracia, pero que nosotros recibimos. Y esa fe es la que salva. No salvan ya las obras, les está diciendo, las obras ya no os van a salvar, ahora os va a salvar la fe. Esa fe a la que si aceptáis a Cristo os va a transformar, os va a cambiar. Porque la ley exigía esa perfección, era imposible. Siempre había algún error que cometían, algún pecado. Era imposible que cumplieran la ley estrictamente como ellos la habían desarrollado y que cumplieran alguno de los 670, creo que son, mandamientos que tenían. Era imposible, nadie podía cumplirlo, siempre incumplías de alguno, cuando son tan sencillos, ¿verdad? Y no solamente 10, podemos resumirlo en uno, mucho más sencillo y que define: amarás a Dios sobre todas las cosas como a ti mismo. Qué sencillo de decir, de pronunciar, pero cumplirlo no tanto, esa es la verdad. La ley exigía perfección y sacrificio. Cristo ofreció la gracia. Qué descanso, ¿verdad? Aquellos que quizá nos hemos convertido de adultos, cuando creemos y vivimos que la gracia nos ha salvado, que ya no necesito hacer nada, no necesito ofrecerle al Señor ningún sacrificio. Lo haré quizá, pero lo haré como una prueba de amor y de agradecimiento a esa gracia que Dios me da. Cuando hemos recibido a Cristo, nuestra vida transforma. No acaban los problemas, como algunos piensan, ¿no? Y algunos reciben a Cristo pensando que todo a partir de ahora será fantástico y maravilloso. Pero no es así. Lo que pasa es que sí cambia algo muy grande, que es la fe y la esperanza cierta en ese Dios que nos salva. Les hablaba también de cercanía. La solución estaba y está cerca. Y eso es algo que tenemos que proclamar, aunque no nos escuchen y no nos crean. La salvación a tu vida, la salvación a lo que estás pasando, padeciendo, sufriendo, está en la justicia de Jesucristo, de Dios. Está cerca, no necesitas ir a ningún lugar ni hacer nada extraordinario, está al alcance de tu mano. También se lo decía a los que recibían la carta, a los romanos, que no tenían que hacer nada de aquellos que querían obligarles a seguir cumpliendo la ley. Era mucho más sencillo y mucho más fácil. La justicia que viene por la fe. Así como Dios se lo mostró a Moisés, que el porqué de la ley era guardar a su pueblo de la idolatría. La ley se hizo realmente para que el hombre destacara sobre el pecado y en medio de todo lo que rodeaba al pueblo, la idolatría, los falsos dioses,
la injusticia, la inmoralidad, todo eso que cernía alrededor de él, como hoy en día. Hoy también estamos rodeados de cosas que nos influyen, que no son buenas para nuestra vida. No cambió. También en aquella época Dios quería protegerles de todo esto que les podía contaminar, y como así sucedía muchas veces, eran contaminados y caían en el pecado por toda la influencia que tenían a su alrededor. Pablo les quiere hacer ver que en Jesucristo está la solución, que es mucho más sencillo de lo que ellos creen y pretenden. Pablo explica que Cristo ya cumplía la ley y la solución está cerca, es mucho más accesible, está dispuesta. Pone estos ejemplos cuando les dice, pero la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No era necesario hacer nada de todo eso, ni de bajar al infierno, ni de subir al cielo. No hacía falta subir al cielo porque Cristo bajó. Él bajó, no hacía falta irle a buscar. Bajó, murió, resucitó y subió. Pero nos dejó y está con nosotros su Espíritu. No era necesario hacer ningún sacrificio, ningún acto heroico. Estaba al alcance de cualquiera. También era para rebatir cualquier enseñanza que se hiciera en otro sentido. Para recibir a Cristo basta abrir nuestro corazón y recibirle y creer en Él. Dios nos ofrece no ofrece una salvación difícil. Es bueno que no solamente lo creamos a un nivel intelectual, porque la palabra lo dice, sino que lo sintamos. Que realmente, si lo sentimos y lo vivimos, podremos decirlo a los demás. Porque hay mucha gente que necesita saber que la salvación a su situación, la que fuere, tiene solución. No importa la que sea. Si realmente recibe a Cristo, cambiará su vida. Y cuando lo hemos experimentado, los que lo hemos experimentado, sabemos que ahí está la salida. Dios ofrece una salvación fácil y al alcance de todos, no solamente para algunos. La verdadera fe involucra nuestro corazón y nuestra boca. Que si confesares con tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son dos cosas, a veces nos quedamos en una. Hay que recibir a Cristo, creer en Él y Él vendrá a nuestra vida. Pero también tiene que ir unido a proclamarlo. O sea, yo no es algo que me pueda quedar dentro de mí. Dios no lo quiere. Es algo que yo tengo que recibir primero para que realmente me cambie a mí, me transforme a mí, pero yo tengo que proclamarlo. Yo tengo que testificar. Yo tengo que decirle a la gente, Jesucristo es tu Señor. Muchos se reirán de nosotros. Bueno, yo cumpliré con mi deber, lo que Cristo me ha pedido, que yo le diga a la gente, Cristo es el Salvador. Si recibes a Cristo, tu vida transformará, tu vida cambiará. Eso hay que hacerlo, no es una opción, ¿no? Porque algunos pueden pensar que yo soy mal evangelista, y yo lo soy, tengo que reconocerlo. Me refiero al evangelista clásico, ¿no? Que tiene que haberlos, las iglesias también tienen que tenerlos, ¿no? Pero no, el proclamar va más allá. El proclamar es reconocer públicamente, de alguna manera, que lo que Dios ha hecho en mi corazón y en mi vida, yo lo quiero decir a los demás, lo quiero compartir a los demás. Ese es el proclamar, eso es lo que tenemos que hacer. No importa el resultado, porque lo que nos da también confianza y tranquilidad es que nosotros no convertimos a nadie. Eso es algo que te da tranquilidad, ¿no? El que convierte es Dios, es el Espíritu, el Señor toca el corazón del que quiere, pero Dios quiere que seamos nosotros los que le testifiquemos, los que le proclamemos. ¿Y cómo escuchará el mensaje? Claro, porque sabemos que, y de alguna manera, Pablo les hace estas 4 preguntas. Él establece esa escalera tan hermosa que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí viene lo que se llama la escalera de la evangelización, ¿no? En las que hay que dar 4 pasos. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no han oído nunca de Jesús, ¿cómo? Claro que Dios puede hacer el milagro y lo hace a veces, pero en general, si nadie ha escuchado de Jesús, ni sabe quién es Jesús, ¿cómo lo invocarán? Tendrán una necesidad de Dios. Eso la tiene todo ser humano, tiene esa necesidad en su corazón. La sabe explicar y enfocar o no. Pero la necesidad de Dios la tiene todo ser humano. Pero Cristo, hay personas que no han oído hablar de Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, si yo no proclamo a Jesucristo, si yo no hablo de Jesucristo, no le podrán proclamar si todavía nadie les ha hablado de Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo tengo que expresar lo que Cristo pone en mi corazón y lo que Cristo puede hacer en la vida de la persona, en todas las personas, sea cual sea su situación. Yo tengo que compartirlo. De cierta manera, eso es predicar. Evidentemente, leer la palabra de Dios y decirle a la gente lo que Dios puede hacer en su vida. Cuán hermosos y cómo predicarán si no fueren enviados. Dios, Jesucristo, por eso antes de partir, les dio ese mandato, que fueran a todo lugar y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es deber de todo creyente, de todo hombre, de toda mujer, hablar de Cristo. No hace falta que seamos entendidos o súper estudiosos, mejor, pero no es necesario. Es suficiente haber vivido el gozo de Cristo en nuestra vida y mostrarlo a los demás y plantearlo a aquellos que todavía no lo han recibido. Sabemos que hay mucho dolor en el mundo, que hay mucho sufrimiento, que hay muchas situaciones difíciles de toda índole, ¿no? de muchas maneras, ¿no? Incluso lo que parece muy hermoso y parece todo precioso y perfecto tiene sus zonas oscuras, sus lados oscuros. Incluso en Mallorca, ¿no? Esa rica Mallorca en la que hay necesidad. Es un contraste, ¿verdad? El mundo está lleno de contrastes, de zonas oscuras y zonas de luz. Y no sabemos la persona, la gente con la que tratamos, qué zonas oscuras puede tener en su vida. No hablo tanto de pecado o de error, que también, sino qué es lo que le aflige a la gente, qué es lo que le duele, qué es lo que necesita curar. Sabemos que la única medicina es Cristo. Cristo le pidió a sus discípulos que predicaran la palabra. Eso, insisto, no es una opción. Todo hombre y toda mujer debemos hacerlo. De muchas maneras, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, compartiendo. No todos escuchan, no todos escucharán los que oirán la palabra de Dios. Muchos la rechazarán, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos de los que recibían la carta de los romanos seguían rechazando a Jesucristo como el Mesías prometido. Y muchos en el Antiguo Testamento, de alguna manera, se hicieron profecías de su venida y de qué haría y quién sería. Lo conocían, pero aún así le rechazaron. Cuando estuvo entre ellos, cuando le vieron hacer milagros, hacer prodigios, enseñanzas profundas, maravillosas, que siguen tocando a la gente 2000 y pico de años después, y lo seguirán haciendo hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Esta palabra sigue tocando las vidas de todo aquel que la quiere escuchar, porque es fácil, la palabra es fácil. Pablo les habla con dolor. Pablo les ha mostrado lo que el Señor ponía en su corazón, ¿no? Que la justicia es por fe, que está al alcance de todos, que la labor de la Iglesia es
La misión es evangelizar, es llevar la palabra a todo lugar y hacerlo de muchas maneras, pero también les muestra su dolor. Dice en el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios había elegido a un pueblo, evidentemente, lo sabemos, pero ese pueblo no se movió en lo que Dios quería, en la fidelidad y en la justicia por fe. Creó su propia justicia. Lo que hizo fue vivir en el legalismo y crear una religión. Dios quería y quiere, nuestro Señor Jesucristo quiere, una relación con Él, no una religión que se mueva por ritos, por obras, por ceremonias. No. Cristo quiere una relación con Él, una relación directa, sin intermediarios, de mi corazón a su corazón. Y eso está al alcance de cualquiera que lo quiera hacer, porque la palabra es fácil. Pablo sentía dolor por ese pueblo al que amaba. Y en la iglesia de Roma había gente de todo tipo, gentiles, judíos, de todo tipo, ¿no? Roma era la capital del mundo en aquel tiempo, y había todo tipo de gente. Y había gente que todavía no recibía de verdad a Cristo. Pero hoy también hay personas que han oído hablar de Cristo, saben quién es, le creen más o menos, eso cada uno sabe, pero realmente no le reciben en su corazón, no lo aceptan como Señor y lo proclaman como tal. No han permitido que Dios haga una obra completa en la vida de muchos que sí, que quisieran, pero allí están. Y Pablo sentía mucho dolor por esta iglesia, por estos hermanos. Y eso era la tragedia del pueblo de Dios, que muchos lo oyeron, pero no obedecieron. No cometamos nosotros este error. Hemos oído, hemos visto, hemos vivido, hemos recibido, pero tenemos que obedecer también. No solo es conocer, sino también es obedecer. No es solamente ser salvos y transformados por la sangre de Cristo, sino también que nuestra vida sea una vida de obediencia a lo que Dios quiere y a lo que es bueno. Pablo muestra en el 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Se refiere a Dios. El dolor de Dios que lo mostró en muchas ocasiones, cómo extendía constantemente sus brazos a ese pueblo rebelde, pecador, alejado de Él, al que Dios perdonó 1000 veces y una y otra vez caía en el error y en el pecado. Y lo dice el versículo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo expone lo que Dios había puesto en su corazón, ¿no? La facilidad de la salvación, que es por fe, la importancia y la necesidad ineludible de predicar, de mostrar el Evangelio, de hablar de Jesucristo a quien sea, a quien esté cerca nuestra. O si quieres ser misionero y te quieres irte a China, también puedes hacerlo, ¿no? Pero no es necesario. Hay mucha gente a la que hablar de Cristo alrededor. Pablo les muestra que Dios sufrió, Dios Padre, ese dolor. Y ese dolor lo deberíamos también tener nosotros. Y no hace falta ser un experto en la Biblia, ni ser un maestro, que es bueno, más maestros habría que haber, pero como creyentes normales, de los de a pie, por decirlo de alguna manera, bastaría decirles a la gente, Cristo te ama y Cristo te puede salvar. Estas simples palabras, dichas al oído de alguien que necesita y anhela, que pide socorro, pueden cambiar su vida. Y Pablo es lo que les está diciendo a los romanos. La salvación está cerca. No lo compliquéis con ninguna ceremonia o nada que os inventéis. No, basta tocarle el corazón a la gente
invitándole a que reciba a Cristo. Y Pablo lo que quería decirle con el decálogo de la conversión, que yo digo, de la evangelización, estos 4, si no, ¿cómo invocarán? Está muy bien. ¿Y cómo predicarán? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tus pies, hermanos, y mis pies son hermosos cuando nos encaminan a anunciar las buenas nuevas. Muchos se reirán de nosotros si no lo han hecho, lo seguirán haciendo. Pero alguno, esta semilla, por la misericordia de Dios, germinará, porque caerá en una tierra ansiosa, anhelando de tener el gozo de Cristo en su vida. Tenemos que dar gracias al Señor porque ha hecho que la palabra sea fácil y el Espíritu hace el resto. Yo les invito, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a orar para que el Señor y ese capítulo y toda la palabra esté presente en nuestra vida.